de primavera, pero se anuncia que el fin de semana baja la temperatura y que posiblemente haya alguna helada. El domingo llueve y el lunes y martes puede haber alguna helada. No nos quiere abandonar el invierno. Bueno, vamos a iniciar con esta noticia que es alentadora. En fin, reconforta, a mí como uruguayo me reconforta. Sobre todo en estos tiempos de crisis del espíritu, de problemas sociales, de grietas, en fin. En la semana pasada, no, en estos días, fue hace 3 o 4 días, se conmemoraron, creo que 20 años del nacimiento del Partido Independiente, que encabeza Mieres. Se hizo en un teatro en Montevideo, se hizo una reunión, naturalmente, para conmemorar eso, una reunión que tenía también sentido de recuerdo, pero sentido político. Y qué notable porque fueron invitados y asistieron los expresidentes de la República, el doctor Julio María Sanguinetti, el doctor Lacalle Herrera y Mujica. De los 3 partidos expresidentes estuvieron en la conmemoración del Partido Independiente, un partido totalmente separado de ellos 3, por más que forma la coalición. Esto es un ejemplo de lo que es la democracia, que algunos uruguayos hoy no entienden. No se dan cuenta en qué país están viviendo y viven complicando. Bueno, quería expresar eso porque lo siento y seguramente hay gente que valora esa, en fin, actitud que tuvieron estos 3 expresidentes de la República. Esta noticia es muy interesante y dice que un equipo de científicos han descubierto que las abejas melíferas pueden producir tanta carga eléctrica atmosférica como una nube de tormenta, lo que demuestra que algunos seres vivos pueden modificar la electricidad atmosférica y configurar fenómenos meteorológicos. Los detalles se publican en una revista especializada. El estudio recuerda que la electricidad atmosférica contribuye a configurar los fenómenos meteorológicos, ayuda a los insectos a encontrar alimento y eleva a las arañas en el aire para que migren a grandes distancias. Siempre nos fijamos en cómo la física influye en la biología, pero en algún momento nos dimos cuenta de que la biología también podía influir en la física, explicó Edward Hollin, un biólogo de la Universidad de Bristol y primer autor del trabajo. Qué interesante estas observaciones. Bueno, los animales son un ejemplo increíble. Esta noticia es también increíble. Un iraní, conocido como el hombre más sucio del mundo, por no haberse duchado en décadas, falleció a los 94 años. Ahmad Haji, que no se bañó durante más de medio siglo, murió el domingo en el pueblo de Jain, en la provincia de Fars, al sur de Irán. El hombre, que era soltero, ¿y quién lo va a bancar?, evitaba bañarse por miedo a enfermarse, según informó una agencia de noticias. Durante décadas había evitado comer alimentos frescos y ducharse por temor a contraer una enfermedad. Pero por primera vez hace unos meses los aldeanos le llevaron a un baño para que se bañara, porque ya tenía cáscara. Al poco tiempo, el hombre de 94 años y que llevaba 60 años sin bañarse, se enfermó y se murió. Miren ustedes, a veces es bueno pasar un par de meses sin baño. Pobre hombre, 50 años sin bañar, se bañó y le quedó. Bueno, en ocasiones no hace falta viajar demasiado lejos para conocer un lugar exótico, y en Europa hay una lista de lo más peculiar y misteriosa de lo que probablemente nunca has oído hablar. Se trata de Jersey y se encuentra en el Canal de la Mancha, cerca de la costa de Francia, aunque curiosamente pertenece a la corona británica. Esa no es la única singularidad. En Jersey,
que tiene apenas unos 8 kilómetros de largo por 9 de ancho y donde residen unas 100.000 personas, hablan un idioma propio que no existe en ningún otro lugar del mundo. Se llama Jerseyés y está emparentado con el normando de la región histórica y cultural de Normandía, al noreste de Francia. No obstante, toda la población conoce también el inglés y el francés. Otra de las curiosidades de Jersey es su laxo sistema financiero, que algunos consideran un paraíso fiscal. Atiendan, sus residentes apenas pagan un 20% de impuesto sobre la renta frente al 45% al Reino Unido, país que se encarga de sus relaciones internacionales y de su defensa. Es decir, que es una especie de paraíso. Tienen idioma propio y pagan solamente un 20% en total de los impuestos. Fantástico. Elon Musk, que es un gran multimillonario, presentó en sociedad a Optimus, un robot humanoide diseñado por su empresa Tesla, que es capaz de hacer tareas simples. El excéntrico empresario ha salido al mercado a promocionar su nuevo juguete tecnológico y ya anunció que lanzará millones de estos a un precio por unidad de $20,000. Este robot CEO de Tesla cree que empezará a recibir órdenes de compra para sus nuevos robots humanoides en de 3 a 5 años. Optimus, este robot, mide 1,73, pesa 57 kilos y tiene manos de 5 dedos. Puede caminar y transportar paquetes de hasta 9 kilos. Rueda el cesto y también es capaz de colocar objetos de hasta 9 kilos en las estanterías. Es decir, que es un empleado que después que uno lo compra sale barato. Bueno, y esta noticia es un poco insólita también. Poco creíble, pero bueno, debe ser cierto. Dice que un equipo internacional ha creado una flota de robots voladores inspirados en animales como las abejas o las avispas que pueden construir estructuras impresas en 3D mientras vuelan, lo que puede ser muy útil para construir viviendas o infraestructuras en zonas remotas o de difícil acceso. Los detalles de estos robots, que han sido diseñados por investigadores de Londres y de Suiza, se publican en una revista especializada y que aunque el sector de la construcción ya emplea robots terrestres para la construcción in situ, suelen estar limitados por la altura máxima a la que puedan operar y en el caso de los sistemas a gran escala, deben estar conectados a una fuente de alimentación, circunstancias que reducen su maniobrabilidad. Qué notable. La verdad que hay avances que conviene, que es interesantísimo destacarlos. Bueno, y esta noticia es preocupante por más que uno dice, está lejos, Suiza está lejos, pero las consecuencias nos pueden llegar. Los glaciares alpinos de Suiza perdieron este año el 6% de su volumen, una tasa nunca alcanzada en un país que teme perder un 90% de estas masas heladas a finales de siglo a causa del cambio climático. Según el informe anual que elabora la Academia Suiza de Ciencias Naturales, la escasez de nieve en invierno, unida a los días de calor del verano, contribuyeron al gran retroceso. El 6% perdido equivale a 3 kilómetros cúbicos de hielo y supera ampliamente el récord anterior de 2003, advierte la Academia Suiza, que ya consideraba extremos aquellos años en los que la pérdida era superior al 2%. La verdad que el deshielo es un tema que viene avanzando y que debe preocuparnos. Y hoy no es el Día del Bombero. El Día del Bombero es el 14 de abril. Hoy es aniversario de la creación del Cuerpo de Bomberos, que fue en 1887. Estaba integrada por un capitán, un teniente, un maquinista, un foguista, un sargento segundo, 2 cabos y 46 bomberos. Posteriormente
se creó el Cuerpo Nacional de Bomberos en 1888, creo que. Acá en Durazno creo que fue en 1940 y poquito. Bueno, yo no era nacido, pero de niño recuerdo la cachela Forté que tenían los bomberos de color rojo. Después fueron creciendo en equipamiento y hoy, por suerte, hay un buen equipamiento. Hacemos llegar al equipo del Destacamento de Bomberos Durazno nuestro cordial saludo con motivo del aniversario de la fecha. Y vamos a ver a los videos. Vean ustedes que el masaje es muy requerido y se agradece cuando a un ser humano se lo dan. Pero miren este animalito cómo agradece e insiste que le sigan dando masaje. Harun Rai. Sua. Harun Rai kaya Sua. Boca. La verdad que aprendió a pedir y se envició con el masaje. Este segundo video no tiene desperdicio, es un perro que encuentra a un perrito que fue lesionado en una vía por un tren y vean ustedes cómo lo protege hasta poner en riesgo su vida. Esto es un ejemplo, vean ustedes.
que esto conmueve, realmente que sí, es un ejemplo fantástico de lealtad, como decía ahí. Qué notable, qué notable. Y vamos a ver este video. Este señor tiene un compañero que es hincha rabioso del fútbol, pero no lo puede llevar a la cancha porque es capaz de morder a los del otro cuadro. Por eso no mira en televisión, pero miren ustedes hasta dónde es hincha. Que espera el pelotazo largo de Yotun de nuevo para Paolo. Iba Paolo para pasar, iba Paolo y pasó. ¡Iba Paolo! ¡Gol! Que espera el pelotazo largo de Yotun de nuevo para Paolo. Iba Paolo para pasar, iba Paolo y pasó. ¡Iba Paolo! ¡Gol! La verdad que la señora tiene un hincha rabioso. Qué increíble, qué increíble. Y ahora vamos a finalizar el instante de los videos con este video que ustedes vean. Esto se puede denominar gimnasia canina. Es increíble como el canino se mantiene en forma. Seguramente en cualquier momento acá en los gimnasios de Durazno van a tener que habilitar una plaza para los perros porque este es notable, es notable. Bueno, ahora vayamos a lo medular de nuestro programa. Homero nos envió una pelusa relacionada con el recordado maestro Jorge Echenique Flores. Fue un maestro de la vieja escuela, comprometido con su trabajo, en fin. Fue poeta, escribió obras de teatro, plástico, fue uno de los fundadores del taller de artes plásticas, es decir, colaboró muchísimo en la fundación. Así que el maestro Jorge Echenique Flores. Y yo había invitado a Óscar Padrón para esta noche, pero está con una fonía algo parecido a lo mío. Es un tema alérgico producto de los plátanos. Y entonces se excusó, naturalmente no puede casi hablar. Seguramente el jueves que viene va a estar con nosotros para hablar. Él se jubila ahora en estos días, después de 35 años de fundación del Museo Casa de Rivera. En fin, quiere decir que voy a pasar una entrevista realizada a Valentín Arias hace algunos años. Valentín falleció, pero no tiene desperdicio porque él habla un poco de lo que es el funcionamiento de la Junta Departamental. La Junta Departamental viene siendo cuestionada en estos tiempos por su funcionamiento, en fin. Pero además habla sobre la elección del empate, que eso ocurrió acá en Durazno, no recuerdo en qué año, que hubo que en 2 o 3 circuitos se hizo una nueva elección para desempatar. Es increíble, pero empataron. Yo creo que eso está para el récord Guinness, porque yo no sé que en algún país haya ocurrido que en una elección departamental o de la importancia que tiene se haya empatado. Quiere decir que la pelusa de Homero relacionada con el maestro Echenique y la entrevista que yo le realicé a Valentín Arias. Yo voy a controlar a ver si no tengo aquí algún aviso de algún... No hay. Solo me resta despedirme, a cuidarse que el fin de semana va a estar muy frío. Chao, y jueves nos vemos.
Proteja sus intereses. Agroveterinaria Beriao. Servicios veterinarios, electrificación, alambres, sales minerales, bloc proteicos y específicos veterinarios. Agroveterinaria Beriao. Doctor Herrera 1050, esquina Leandro Gómez. Teléfono 432-4310 o celular 099-297-497. Mecánica Martínez. Mecánica en general. Servicio computarizado para dejar a punto tu vehículo en las marcas que representamos. Venta de repuestos, aceites y lubricantes ANCAP y Castrol. Servicio de alquiler de autos para Multicar. Estamos en Wilson Ferreira 481. Nuestro teléfono 4362-4502. Somos Mecánica Martínez. Farmacia El Corralón, horario de 9 a 20 horas, domingos de 10 a 13 horas, todos los días, 4362-6565, Salaberry 2502. Doctora Laura Camacho Viñoli, odontóloga, odontología en general, atención integral a niños, adultos y adultos mayores, posgrado en periodoncia, piorrea o enfermedad de las encías, posgrado en implantes quirúrgicos, hacemos radiografías dentales y atendemos urgencias las 24 horas. Trabajamos con tarjetas Creditel y amplios planes de financiación. La primera consulta sin cargo. Doctora Laura Camacho Viñoli, 25 de agosto 139, teléfono 4362-9290 o 099-795-560. Como un cielo de verano, como el trueno de un tambor, con la cara del bolita cuando baja del camión, asomando por el túnel, dominando la emoción. Y Forel Sociedad Anónima. Teléfono 4362-5060. Barraca del Centro, que es el centro de la calidad, precio y responsabilidad comercial. Estamos en Osina 437, entre 19 de abril y Herrera. Toda la línea para carpinteros en placas melamínicas y fenólicos. Insumos para yeseros en herramientas y materiales. Extensa línea de pinturas y materiales para la construcción. Tornillería, herramientas, chapas y maderas. Asesoramiento técnico sin costo. Horario corrido de 8 a 18 horas. Reparto a domicilio. Teléfono 4362-4366 o celular 099-430-959. Su atención, por favor. En minutos más, usted disfrutará del viaje más placentero de su vida. Viajar con placer es viajar con Nosar. Acortando las distancias, ahora entre países hermanos como Brasil y Argentina. A través de nuestra página web nosar.com.uy, usted puede consultar e informarse acerca de todos nuestros servicios. Bienvenido al mundo mágico de Nosar. Un servicio de experiencia y clase. Empresa Bassi Hermanos y Previsora Durazno. Más de 130 años, siempre en constante superación. Contamos con amplias, independientes y modernas salas velatorias. Incorporamos nuevos planes de afiliación con módicas cuotas para toda la familia.
brindando servicios acordes a cada necesidad. Realizamos servicios sin costo por BPS y todas las cooperativas. Para momentos difíciles, piense en serio, piense en Basi, una mano amiga. Por más información, consultar en nuestras oficinas de Artigas 433 o por los teléfonos 4362-2046 y 4362-5351. No te olvides del pago si te vas para la ciudad. Cuanti más lejos te vayas, más te tienes que acordar. Cierto que hay muchas cosas que se pueden olvidar, pero algunas son olvido y otras son cosas no más. No eches en la maleta lo que no vayas a usar, son más largos los caminos para el que va cargado de más. Y ahora que sos mocito y ya pitas como el que más, no cambies nunca de trillón que no tengas pa' fumar. ¡Arriba, Sanchal, arriba! Pedila, usala y gana por 2. Llegaron los puntos dobles a la familia. Martes y viernes, puntos dobles en frutas y verduras. Supermercado La Familia. Disfruta de lo bueno. 4362-2333. El almuerzo del domingo está en Fábrica de Pastas Moroni. Nuestra trayectoria comienza en 1929. Destacamos ravioles de verdura, ricota, pollo, jamón y queso. Y no se pierda los deliciosos tallarines primavera y ñoquis de papa y albahaca para los 29. Visítenos, Fábrica de Pastas Moroni, 3 generaciones de experiencia, en nuestra clásica esquina de Wilson Ferreira 752, o haga su pedido por teléfono al 22090. Fábrica de Pastas Moroni. En Barraca Giordano seguimos sumando. Ahora vas a encontrar en nuestro local una extensa línea de electrodomésticos en Suta y Queen. Lavarropas, heladeras, cocinas, calefones y secarropas. Además, como siempre, todo para la construcción con precios inmejorables y una calidad comprobada. Si compras con tarjeta OCA, cuando te venga la compra vas a tener incluido un 10% menos en el precio final. Barraca Giordano, Artigas y 25 de agosto. Para mí, para vos, para nosotros, la mejor opción. Taller Bordón, chapa y pintura. Con su coche no se puede improvisar. Llévelo a gente responsable y con experiencia. Somos de confianza y lo demostramos con nuestra historia comercial. Chapa y pintura Bordón. 19 de abril 764, teléfono 099-649-242. Cuando se une la calidad con la responsabilidad, se logra la excelencia. Barraca del Centro. Los espera en su nuevo local de calle Ancina, entre 19 de abril y Herrera. Materiales para la construcción, carpinteros, serviceros, electricistas, tornillería y herramientas. Asesoramiento técnico sin costo, reparto a domicilio. Teléfono 4362-4366 o celular 099-430-959. Confianza y profesionalidad es nuestro objetivo. Mecánica Martínez. Service oficial autorizado de GM, Toyota, Ford y Fiat. Wilson Ferreira 481, teléfono 4362-4502. Camedur informa su nuevo servicio de entrega de medicamentos a domicilio. Ahora a través del WhatsApp 099-977-132 con los datos de tu pedido.
Te llevamos los medicamentos a domicilio, así de fácil. Seguimos implementando tecnología para hacer de tu salud lo primero. Camedur, crecemos para brindarte lo que necesitas. Agendalo, 099-977-132. Camedur, tu salud es lo primero. Y estar esta noche con nosotros. Bueno, gracias a ti, Moisés, por la invitación. Bueno. Y lo hago con el mayor gusto de acompañarte en este momento. ¿En qué barrio nació Valentín? Bueno, yo nací en el barrio de Central. ¿En el barrio de Central? No, en la Chacra de Balío, no, en el barrio de Central de la ciudad de Durazno, que están allí los Locatel y los Tomeos. En esa época la calle en que yo nací se llamaba Uruguay. Uruguay. Que actualmente después se llamó Arrospide y ahora se llama, desde la Ruta 5 hacia el este, se llama Dr. Ángel Mario Núñez Col y Está Washington. Bien. Está bien, Ahí. El doctor Ángel Mario Núñez era un excelente ciudadano. Sí, y bueno, en su momento el Colegio de Abogados hizo una solicitud para que el nombre de él se incorporara. Claro, sí. Y me cupo a mí el honor porque ellos hablaban de una calle de cierta relevancia, ¿no? Claro. Y bueno, el problema es que las calles ya estaban todas están tomadas. todas cubiertas. Sí. Entonces se me ocurrió proponer que se cortara la calle Arrospide en la Ruta 5. Está bien. Y que al se llamara Doctor Ángel Mario Núñez Col. Y ahí fue designado. Y ahí fue aprobado. ¿A qué escuela fue? Bueno, yo me inicié en la escuela 10, cuando la escuela 10 estaba en la calle... sí, ahora pasa la ruta por Bolívar. Ahí. Bolívar. En esa época estaba en Bolívar, entre Rubino y Florida. Era de ladrillo sin revocar, me acuerdo. Totalmente. Sí. Era un edificio grande, sí. Totalmente de ladrillo a la vista. Exacto. Ahí empecé, pero yo recuerdo cuando a mí me llevó mi padre, porque en aquella época, según parece, las inscripciones no se hacían previas, se hacían en el momento. Ah. Entonces yo me acuerdo que mi padre me llevó a la dirección porque allí eran todas mujeres las maestras. Y la directora, bueno, era una señora de un físico bastante voluminoso. Y me presentó y me anotaron y obviamente me mandaron a primero con doña Pura Leleu de Sousa. Oh, dicen que fue recordada maestra. Y fíjate tú, qué coincidencia, que doña Pura fue mi primera maestra y el hijo de doña Pura, como es no me acuerdo en este momento el nombre. Sí. Fue el primer maestro de Sousa, bueno, no me acuerdo cómo le... El Chono. El Chono fue el primer maestro que tuvo mi hijo. ¿No? Pero qué cosa, ¿no? Qué coincidencia. ¿No? También excelente. El Chono vive ahí en Covinuy. Sí, vive en Covinuy. Yo a veces paso por ahí, está sentado ahí, olímpico, está muy bien. Sí, está muy bien. Sí. Un maestro que además fue docente también del taller de artes plásticas. Ah, sí, cómo no. Lo que son las coincidencias. Y fue edil también. Ah, ¿fue edil? Sí. ¿Por qué partido? Del Partido Colorado. Del Partido Colorado. Sí. Valentín, usted tiene una experiencia bastante extensa en los temas relacionados con la política de Durazno. ¿Ocupó la Secretaría de la Intendencia? ¿Cuántos años? Sí, yo hice la Secretaría con el Intendente Castelli. Con Castelli. ¿Y la Secretaría de la Junta Departamental? Bueno, yo ingresé como funcionario a la Junta Departamental el 1 de marzo de 1955. Y
Y en el año 1972 se me designó secretario de la Junta. Yo ingresé como afiliado. Claro. Bueno, y ese cargo lo desempeñé hasta que el 4 de julio del 2003 se me cesó por jubilación. Claro. Así Hasta llegó ahí. al tope. Hasta ahí fui el secretario de la Junta desde 1972 al 2003. Y en la Junta Departamental tuve 48 años, 3 meses y 4 días. Qué memoria. A Valentín se rumorea en los pasillos, le dicen el salvavidas, porque le salvó la vida a más de un presidente en la Junta. Porque claro, se elige un presidente, el hombre se sienta allí y no tiene por qué conocer todo. Y bueno, y el secretario era el hombre que lo sacaba del pelo y le daba una mano, porque Valentín parece que tiene una memoria, tiene, excelente, y además dominaba mucho todas las reglamentaciones, las ordenanzas. Claro, la función del secretario no es solamente administrativo y ser el jefe de la parte administrativa de la Junta. Y además el desempeño de la Secretaría en las sesiones de la Junta, obviamente que una de sus funciones debe ser el apoyo primario que tiene el presidente. El presidente. ¿No? Porque como tú dices, el presidente se renueva año a año. Sí, exactamente. Y el secretario es una continuidad por ser un funcionario administrativo. Y eso le debe pasar en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores también. Debe pasar, sí, como no, por supuesto. Porque más allá que ha habido ediles que han sido varias veces presidente. Sí. Pero primero que el presidente, si bien es cierto que el cargo obliga a ir a la Junta en horarios que el presidente se fije o que pueda hacerlo, más allá de las funciones normales que él tenga particulares, pero desde luego en ese periodo de tiempo no puede interiorizarse total de lo que es todo un cúmulo. Porque es muy complejo. La Junta Departamental se maneja principalmente con la Constitución de la República, con la Ley Orgánica Municipal y con el reglamento interno, ¿no? Dicho sea de paso, cuando se reinstitucionalizó, que la Junta Departamental fue electa en las elecciones del 84 y tomó posesión en el año 85, bueno, esa Junta Departamental, una de las primeras cosas a que se abocó fue la aprobación de un reglamento interno. Pero no existía. No, existía un reglamento del año 29, sí, claro, que había sido elaborado en aquella época por el doctor Núñez Izaguirre, ¿no? Ya era una cosa muy pasada de moda, ¿no? Exactamente. Y entonces la Junta se abocó a elaborar su propio reglamento. Y yo en ese momento, además de secretario de la Junta, era también el que actuaba con la Comisión de Reglamento. Así que tuve la oportunidad de ser un poco coautor. Conocerlo desde el pie. Coautor del reglamento de la Junta, que ha tenido algunas modificaciones en el tiempo transcurrido, pero que en lo básico, en lo fundamental, es el mismo aquel. Se sigue manteniendo. Que terminó aprobándose en 1987 ese reglamento, porque la Junta lo iba aprobando una vez finalizada su orden del día, entraba a trabajar en el reglamento interno y se aprobaban, unos cuantos artículos, capítulos, y así fue que ese estudio llevó unas cuantas sesiones de la Junta. Las comparaciones, no, por supuesto, no se pueden hacer, son tiempos distintos, ¿no? En aquel tiempo los ediles no cobraban. Ahora tampoco. Bueno, no. Ahora cobran los secretarios. Pero por tabla cobran. Es decir, pero en aquel momento no había secretario. Los ediles no tenían secretario. No tenían. Cuando usted entró en la Junta, a ver si se acuerda nombres de la integración de esa Junta. Sí, no me acuerdo de los 31, pero... Sí, pero lo más notorio, a ver. Y bueno, estaba
el profesor Carlos Escafo, el profesor Pedro Montero López, el escribano González Posse. Sí, don Enrique González Posse. Estaba Orlando Aldama. Estaba don Bautista Díaz González, que había sido electo por la Unión Cívica en aquella época. Así que ya ahí habían 3 partidos. Sí. Partido Colorado, Partido Nacional, porque yo pensé que... Perdón, había 4 partidos. ¿Ah, sí? Y don Enrique González Posse era electo por el Partido Nacional Independiente. Independiente, exactamente. En aquella época. Está. ¿Y seguimos con algún otro nombre? Sí, doña Celia Galarza. Doña Celia Galarza, por favor, Partido Colorado. Sí, doña Celia Galarza. ¿Qué equipo? ¿Qué delantera, Dios me libre? Pues claro, ahí sin abrir la boca. No se podía Además, abrir la boca y decir cualquier disparate porque Dios me libre. No era admitido. Yo te puedo asegurar. Abstenerse. Yo te puedo asegurar, Saúl, que, como te digo, yo ingresé con esa junta. Y yo... ¿Qué escuela? Aprendí muchísimo con esa Dios junta. me libre, me imagino. Aprendí muchísimo con esa junta, porque la verdad era que esas personas que integraban esa junta, además, sin descartar los valores que puedan tener los que integraron posteriormente y aún los que integran. No vamos a cuestionar eso. Pero seguro, eran personas con preparaciones intelectuales muy especiales para situaciones también muy especiales que se presentaron. Porque además, esa junta era el debut de la reforma constitucional de 1951, que creó los consejos departamentales y las juntas de 31 miembros. Porque antes la junta era de 15. ¿No? Seguro. Era ejecutivo, intendente, y juntas de 15. Y luego la Constitución del 51 para los departamentos modificó en consejos departamentales de 5 integrantes y juntas departamentales del interior en 31 y de Montevideo 61. Entonces era toda una cosa nueva. Por supuesto, totalmente. Que había que enfrentarla. Totalmente. Claro, porque cuando se reforma la Constitución en 1951, que había sido electo presidente de la República en el 50, don Andrés Martínez Trueba, y en conversaciones con el Partido Nacional, o sea, directamente con el doctor Herrera, resuelven promover una reforma constitucional para transformar el Ejecutivo en colegiado, el Ejecutivo Nacional, el presidente de la República en colegiado, y y en los departamentos este régimen, pero que el régimen en los departamentos recién empezó a regir después de las elecciones del 54. En cambio, para el gobierno nacional ya rigió inmediatamente. Valentín, la elección del empate en Durazno. Cuente los detalles, porque eso es, no sé si, creo que en el país nunca pasó, y creo que en el mundo yo no he oído ese fenómeno. Pero en Durazno se dio. Eso fue inédito. ¿En qué año fue eso? En la elección de 1946. 1946, que fue la última elección que tuvo un intendente colorado, que fue don Huáscar para allá. Ahí está. Durazno ha tenido 2 intendentes colorados. En la elección de 1938, que era en el marzo, en aquella época las elecciones, fue electo don Otto Schulz. ¿Era militar? Había sido jefe, en aquella época eran jefes políticos y de policía. Sí, jefe de policía. Ahí va. Era cuñado del general Galarza. Exacto. Bueno. Poca cosa. Entonces, tomó posesión, en aquella época las elecciones eran en marzo y se tomaba posesión del cargo en mayo. Y en agosto renunció don Otto y quedó de intendente Manrique Burguet. Manrique Burguet. Muy bien. Luego se producen las elecciones de 1942, que ahí, de acuerdo a la reforma de Valdomir de 1941, las elecciones se realizan en noviembre.
Y bueno, y ahí es electo intendente de Durazno el doctor Huáscar Parallado. Fue el último intendente del Partido Colorado. Bueno, y justamente para resumirte un poco lo que fue el voto del empate, en esa elección de 1946 para los gobiernos departamentales debutó el sistema aquel de la reforma del 41, que el ciudadano podía votar por el partido político en lo nacional, por su partido político en lo nacional, presidente de la República, diputados, senadores, y en lo departamental podía votar por otro lema. Entonces ahí se produce que Silvestre Landoni era el candidato del Partido Nacional, obtuvo más de 1000 votos que no eran blancos. Incluso como anécdota lo he contado, un hombre votó la 63, que era el Partido Comunista, para lo nacional, y votó a Silvestre Landoni para lo departamental. Es decir, que ya se venía perfilando ese fenómeno que hoy dicen se da, que es que el voto, es decir, que la gente vota a la persona. Claro, siempre se supuso que el intendente era el buen vecino. Exacto. En aquella época era simultáneo. Ahora, por ejemplo, se le pretendió dar o se le dio al ciudadano la misma libertad, pero en elecciones totalmente diferenciadas en el tiempo. Exacto. Que ahora parecería que hay un proyecto que ahí hay de volver al sistema aquel. Pero volvamos al fenómeno de la elección del empate. Del empate, bueno. Resulta que cuando en el escrutinio de la elección departamental se anulan 3 circuitos, uno en Sarandí del G y 2 acá en la ciudad de Durazno. Y terminó empatada la elección porque había un voto observado por un ciudadano que había tenido, el hombre había estado preso y había sido inhabilitado. Problemas con la justicia. Ahí está, pero fue rehabilitado ese hombre y no figuraba en los padrones, no. Pero Atahualpa Rodríguez, que a su vez en ese momento era funcionario del juzgado letrado, sabía que el hombre estaba habilitado, que no figuraban los padrones porque había sido habilitado ya cuando los padrones estaban en ejecución. Entonces, el voto iba para quema, pero el Partido Nacional lo apeló y se validó ese voto. Y ese voto era blanco. Y fue el que empató la elección, porque la elección la estaba ganando el Partido Colorado por un voto. Por un voto. ¡Qué barbaridad! Increíble. Y ese voto, porque la gente dice, pero entonces ese voto no era secreto. No. El tema es el siguiente. Cuando hay votos apelados, siempre se reservan antes de abrir, cuando se está escrutando, pero hay votos apelados, siempre se reservan por lo menos 10, 15 o 20 votos, para después escrutarlos juntos con aquel, porque es seguro, este voto que estaba apelado y que luego fue validado por la Corte Electoral, si lo abre solo, ya deja de ser secreto. Exactamente. No. Pero el Partido Nacional sabía que ese voto era nacionalista, ¿no? Así que se apeló sabiendo que se iba a validar por la Corte, lo cual sucedió. Y cuando se abrieron todos los otros... 1 a 1. ¿Y qué pasó? Se convocó a... Ahí está, porque lo que pasa es que la ley electoral dispone que cuando hay circuitos anulados, y esos circuitos puedan ser los que resuelvan la elección, hay que hacer una elección complementaria. ¿En esos solo circuitos? Sí, en los 3 circuitos. Lo cual se dispuso en el mes de enero y se fijó para el 23 de febrero de 1947 la elección final. Y ahí fue donde Landoni, en esos 3 circuitos, que eran 2 de las chacras que en aquella época tenían 300 votantes, ¿no? Ahí habían en la 15. Habían 600, la RA era. Y después de Sarandí del G, que creo que también era de circuito rural de Sarandí del G. Y así que
Ponele vos que entre los 3 circuitos hubieran habido 800 votos, 800 habilitados, pero que obviamente tampoco votaron todos. Claro. Pero Landoni sacó como 70 y pico de votos de ventaja, ¿no? Ahí, en esos circuitos. Ahí inició su ciclo. Un intendente que muy recordado, ¿no? Sí, que hizo El Hormigón, en fin, una serie La obra de Silvestre en aquella época, bueno, primeramente se empezó por el hormigonado de las calles de la ciudad, del centro, principalmente. El casco urbano. El hormigón empezó allá en la Plaza Rodó, por la calle Manuel Oribe, luego 18 de julio y luego la Valle, 19 de abril. Eran de adoquín las calles. Era de adoquín, sí. Era un ruido infernal, Sí, porque yo me acuerdo, en aquella época los carros tenían llantas de hierro. El que vendía hielo, el lechero. Sí, no, pero todo se repartía la leche, que se sigue repartiendo, pero se repartía el pan, Tempranito se repartía la gente se tenía que despertar por el ruido que hacían las llantas. Sí, pero mejor no es como ahora que los carros tienen ruedas de goma. De goma, pero en aquella época eran de llantas de hierro, ¿no? Entonces, Valentín, ¿qué diría el doctor Luis Alberto de Herrera de su partido hoy? ¿Estaría conforme? Lo mismo que diría don José Valle Ordóñez, ¿no? Diría, muchachos, ¿qué han hecho, muchachos? Lo que pasa, Saúl, que los tiempos cambian, la mentalidad cambia, la sociedad cambia. Sí, pero hay cosas, hay valores que no pueden cambiar. Los otros, sí, pero lamentablemente hay situaciones a veces que te llevan a cambiar también esos valores. Tú sabes que posiblemente en esa época se echaban muchas horas en ir a Montevideo y ahora hay gente que no echa 2 horas para ir a Montevideo. Exactamente, ¿no? sí. Entonces, ahora casi todo es en tiempo real. Ahora tiene sus ventajas, pero hemos ganado, pero también hemos perdido. Por supuesto, siempre se gana y se pierde. En todos los órdenes de la vida hay situaciones que van y vienen, ¿no? Entonces ahí aparece como que... Pero yo, más allá que el candidato actual tiene alguna relación familiar con... el candidato de mi partido tiene una vinculación familiar directa con el viejo, ¿no? Pero no sé cómo lo vería tampoco. Porque una vez conversando con Luis Alberto, él dice, en tal año yo, me lancé a la campaña política y qué sé yo. Y dice que el abuelo le dijo, bueno, usted levante una tribuna en cualquier esquina, si no tiene otra cosa lleve un cajón de jabón y se sube ahí y le dice a los que lo quieran oír, le dicen cuáles son sus proyectos. Exactamente. ¿No? Ayer estaba escuchando un analista político que hablaba sobre las figuras de José Valle Ordóñez y sobre Luis Alberto Herrera, que habría que leerlos más, habría que difundirlos más, porque vaya si es importante. Y entonces decía que una cosa que caracteriza a Herrera y que es significativo es que murió pobre y que castigó duramente a aquellos colaboradores, dirigentes que se enriquecían, que él veía que se desviaban, los marcaba y los tiraba para afuera. Herrera, por su familia, ingresó a la política con algunos bienes, ¿no? Sí, los bienes eran de la señora, fundamentalmente, creo. Sí, él no y él terminó con su quinta de la calle La Rañaga hipotecada. ¿Qué le que algunos amigos le pagaban lo que correspondía pagar por esa hipoteca, ¿no? Por eso yo digo que los otros días, en una entrevista que me hizo uno de los medios, yo dije que nosotros teníamos el orgullo de que nuestros políticos no eran corruptos. Claro, o no fueron corruptos. La verdad que es una mochila pesada, porque no había vocación de servicio. Ahora uno oye la vocación de servicio y tiene que esbozar una sonrisa, en fin, pero no sé qué fue lo que cambió. No sé qué fue. Yo creo que si cambiamos los votantes. Los cambios
Son importantes. Los han introducido, tú sabes que si te pones a ver todo esto que estamos viviendo nosotros de la tecnología y todo eso, después del final de la Segunda Guerra Mundial, la humanidad tuvo un avance de cientos de años. Sí, lo que no se hizo en 50 años. Porque la Segunda Guerra Mundial, ese conflicto tan trágico que sufrió la humanidad, obligó a inventos, ¿no? A inventos, yo que sé, como la energía nuclear, ¿no? Utilizar la energía radar, nuclear, que en aquella época se utilizó para es bastante discutible el tema del uso de la bomba atómica, ¿no? Sí. Pero hay que ver que el conflicto tenía que terminarse. Sí. ¿No? Si no hubiera sido en Hiroshima murieron 100.000 personas, me acuerdo. Sí, pero y después siguieron muriendo. Fue también. lo que paró, lamentablemente, porque estaban muriendo como 3.000 o 30.000 soldados por día en la guerra. Era una cosa... Nosotros, en el año 1968, creo que fue que hicimos una exposición de Japón en el Liceo Rubino. Y ahí vino el embajador de Japón en el Uruguay, y vino un agregado cultural que era un muchacho joven, no sé, tendría 45 años en esa época. Y entonces vino antes en la preparación de la muestra, ¿no? Y almorzábamos juntos con él. Y conversando un día encaré yo con él el tema de la guerra, ¿no? Esa guerra que en definitiva la terminó sufriendo Japón. Exacto. Es decir, el final. Y bueno, y entonces él me dijo que los norteamericanos habían resuelto sacrificar esa cantidad de japoneses con la bomba atómica para evitar el sacrificio de una enorme cantidad de soldados si intentaban invadir Japón, ¿no? Claro, porque era ese el paso. Ese es el tema, ¿no? Bueno, muy interesante los aportes del invitado de hoy, nos mandan un mensaje. Valentín, si fuera intendente, ¿qué 3 medidas, por ejemplo, qué problemas ve usted en Durazno? El tránsito es uno de los problemas. Sí, totalmente. El que maneja en Durazno, me han dicho, gente que maneja en el país y otros que manejan fuera del país, el que es capaz de manejar en Durazno es un máster. No tiene problema ninguno, se maneja en el exterior, pero a las risas. Escucha una cosa, yo obviamente nunca estuve en Japón, pero me imagino lo que debe ser en Japón en materia automovilística, claro, y todo eso. Claro, y bueno, en Estados Unidos, en Canadá, y alguien ha dicho, en Suiza, que maneja en Durazno, maneja en Japón a las risas, ¿no? No. Porque la verdad es que uno que conduce un automóvil, que lo pretende hacerlo, y creo que lo hago cumpliendo con todas las reglas de la normativa del tránsito. A veces anda estorbando por cumplir las normas. Ahí está. Entonces, quienes cumplimos con las ordenanzas, nos comemos garrones por quienes no cumplen con las ordenanzas. Porque acá hay gente que estaciona en doble o triple fila, hay gente que no respeta la preferencia de cruce. Hay comercios que cortan el tránsito para bajar. Ahí está. Mercadería. Entonces creo que el tránsito es uno de los problemas que está condicionando muchísimo a la propia sociedad. Y hay necesidad de tomar medidas. Claro, ya a esta altura hay que tomar medidas severas de aplicar las multas. Totalmente. Porque eso de ser docente permanentemente con gente que nunca termina entendiendo que debe comportarse en el tránsito, porque si se comportara la gente cumpliendo con las ordenanzas de tránsito, no tenía por qué haber accidentes. No, si cada uno asumiera, no digo, porque a veces uno comete errores. Sí, no, en la vida se comete errores, así que en el tránsito también. Pero si cada uno asumiera y dijera, bueno, aunque sea un 80% de cumplir las normas, capaz que funcionaba. Pero distinto. vamos a respetar, porque yo digo, yo conduzco mi vehículo
en la ciudad. Y al llegar a la esquina pienso que con 19.000 o 20.000 vehículos que hay en el tránsito, alguien se me puede aparecer en la esquina. Entonces quiere decir que yo no puedo pasar esa esquina como si fuera un camino de campaña, donde no se me va a aparecer nadie. Totalmente, ¿no? Totalmente. Valentín, ¿le hace un beneficio a Durazno el hecho que haya más de un candidato a la intendencia en el Partido Nacional? Yo creo que es necesario. Fundamental, ¿no? Sí, cómo no. Al menos el rumor que existe, no solo de los integrantes del Partido Nacional, sino observadores de otros partidos que entienden que... Sí, que ya están... Ahora, yo he escuchado rumores, y no solo rumores, me lo han dicho, gente de determinado grupo que dice, si no hay dos candidatos, yo voy a votar otro partido. Y ese es un riesgo. Porque lo que sucede, que los candidatos, como dice un refrán bastante vulgar, no son medallas de oro porque todos lo quieren. Totalmente. No, Así cuidado que... con aquel que todo el mundo lo quiere, algún problema debe tener. No. Por algo todo el mundo lo quiere. No. Está bien, las diferencias son fundamentales. Es la democracia. Además, en mi partido político se ha dado una situación que yo, como presidente de la departamental del Partido Nacional, la he rechazado totalmente, de grupos del partido que han confesado que se han juntado para derrotar a otro candidato. Es decir, que no se trabaja pro, sino en contra. Ahí está. Sí, la verdad que, bueno, eso es muy... Ahora, yo digo que si hay un candidato solo, entonces hay gente que no lo votaría de ninguna manera. Se quedaría en las casas con perjuicio para el partido, o se iría para otro partido con doble perjuicio para el partido. Porque un ciudadano en un partido que vote por otro partido es doble perjuicio. Estás acá y sumas allá. Me mandan un mensaje, dice que el invitado no toque el micrófono porque dice que está metiendo ruido. Bueno, perdón. Bueno, muchas gracias al televidente que nos hace... Esta observación quiere decir que nos está mirando. Exactamente. Nos está aguantando. Hay otro tema también que está en el debate público. Las mayorías parlamentarias son negativas. Sí, yo pienso que sí, porque en definitiva, si aplicás esa mayoría sin escuchar la voz de la minoría, estás prácticamente convirtiendo la democracia en una dictadura. ¿No? Porque vos ya sabés de antemano que lo que va a pasar cuando todo el mundo levanta la mano así como un monolito. Ahora, también a quien tiene la mayoría es todo un compromiso, porque no puede decir que tal cosa anda mal, porque si tal cosa en el país anda mal, propone el cambio y lo aprueba. Sí, pero generalmente para las mayorías radicalizadas nada anda mal. Sí, claro, hay de todo, ¿no? Porque fíjate tú que en este país donde hay han habido ya los dos últimos gobiernos con mayorías parlamentarias, han sucedido muchas cosas que posiblemente si no hubieran existido esas mayorías regimentadas no hubieran sucedido, ¿no? Muy posiblemente que no han sucedido, porque pienso que la oposición la forma en este caso en el poder legislativo una opinión que no coincide con la del gobierno. Claro. Por eso vota a otro partido. Sí, es buena cosa que haya. Resulta ser la minoría y resulta ser una voz opositora a determinadas propuestas o situaciones que esas mayorías han determinado. Determinan, aprueban. Valentín, ¿ha salido a pescar en los últimos tiempos? Porque a usted le gusta mucho la pesca. Yo tuve el privilegio de estar funcionario en la Junta Departamental un año y pico. Y teníamos un grupo muy lindo en la Junta y salíamos a pescar. Éramos 5 o 6.
¿Te acuerdas de la anécdota aquella cuando que vos fuiste el que tiraste el tiro de rifle y le rompiste el aparato del Rila Casaballe? Salíamos Valentín, el Negro Casaballe, el Chopo Brunetti, el Flaco Casa, el Flaco Casa, todo un personaje, un ser tan querido. Y bueno, y armábamos las pescas. Qué lindo que pasábamos. Y en la oficina también pasábamos lindo. Porque no había nada, no había fotocopiadora, no había celular, y se hacía todo. Todo había que hacerlo a pulso. Ni vehículo teníamos. No. Había que salir con el forá de la intendencia. En el 16. Ahí a repartir la... en ese forá fue que yo aprendí a conducir un vehículo. Verá. Sí. Que el invitado no, bueno, dice, a ver, no, sí, la verdad que acá, buenas noches, ¿cuántos ediles tendrían que parar la oreja y escuchar a don Valentín? Un saludo de Miguel. Sí, Miguel, usted tiene mucha razón, Dice, sin mayorías parlamentarias los cambios positivos no hubiesen ocurrido. Es decir, sin mayoría. Este televidente entiende de que las mayorías favorecen los cambios. Pero en política debe tratar de aunarse las diferentes opiniones, porque yo acabo de decir que esos parlamentarios que en este momento pertenecen a la oposición han sido electos por parte del país. Y esa parte del país, parte del país con la mayoría parlamentaria regimentada no es escuchada. No, claro, sí, es un sector de gente que no tiene peso. Absolutamente ninguno. Y yo pienso que de acuerdo a los hechos que se han dado por mayorías parlamentarias funcionando, bueno, el propio gobierno se ha visto enfrentado a una cantidad de situaciones que de repente no hubieran pasado, ¿no? Acá tenemos un mensaje, dice, muy lindo su programa, lo miro todos los jueves, un lujito el invitado, qué memoria, su forma de expresarse. Lo saluda Wilson Ayala de Pueblo Nuevo. Wilson, muchas gracias entonces porque usted nos está... Wilson Ayala. Bueno, acá tenemos otro más. Que dice, bueno, no. Bueno, Valentín, ¿qué me dice de la Petit Paris? Una institución era. Sí. De ahí me llevó detenido un policía, porque era menor de edad y fui a jugar al billar. Te cuento la anécdota completa. Estábamos con mi hermano Doroteo, ya fallecido. Sí. Teníamos, yo qué sé, yo tendría 16 años y Doroteo 15, porque yo le llevaba 15 meses de diferencia de edad. Y estábamos jugando al billar allá. Y en esa época, en la casa de X había una guardia policial que se corría para la Petit Paris. La Petit Paris cuando estaba en 18 de julio. Estaba en 18. Frente a la Boquiardo. En esa época. Ahí está, sí. Bueno, y entonces el policía nos vio, pero cuando nosotros lo vimos al policía, disparamos para el fondo del salón, y donde estaban los baños arriba había unas guardillas, que había no sé cuántas cosas desechadas allí, y allá nos subimos nosotros con Doroteo, y esperamos como media hora, ¿no? Y entonces nos bajamos y nos asomamos y no estaba el policía. Pero ¿qué pasa? El policía era más inteligente que nosotros. Cuando fuimos quería hacer mérito. Están presos. Y nos llevó. Y después tenían que ir los padres a sacar los menores. Sí. ¿No? Y obviamente era de noche ya, porque en esa época... Y para mejor después llegaba a la casa y doble pena. Doble sacrificio. No, tú sabes que en esa época ya Walter, el hermano mayor de nosotros, ya era mayor de edad. Uh-huh. Entonces generalmente iba Walter. Pero la Petit Paris fue un comercio emblemático. Sí. Gran. Don Porley, y ahí, don Rafael, una anécdota, don Rafael, bueno, ya han pasado muchos años y todo el mundo sabe que allí se
Sí, ¿no? claro. Había cartel. Y entonces había unas personas muy vaquianas que iban a hacerse la noche, ¿no? El jornal. Seguro. Y entonces dice, pasaba don Rafael por ahí, y dice, don Rafael, dice, no tiene una vaquita. Y don Rafael lo que le interesaba era armar la rueda. Que hubiera movimiento. Seguro. Y entonces, bueno, vamos a ver si hay una vaquita, decía don Rafael, y sacaba. En aquella época la apuesta mínima eran 50 centésimos, ¿no? Y bueno, y yo qué sé, sacaría un peso, digo yo. Y bueno, y el indio tocaba, ¿verdad? Y de repente se hacía los pesos, pero después cuando veía a don Rafael de vuelta, dice, mire don Rafael que se ahogó la vaquita. No, perdimos, no sanamos nada. No había más. Bueno, lamentablemente se nos está culminando el tiempo. Ha sido muy agradable. Un saludo a Valentín. Una persona que no dice quién es. Bueno, está. Para finalizar, ¿qué le hubiera gustado ser si no hubiera ingresado en la política, en la Junta? ¿Murguista, médico? No, mira, Usted fue murguista. El carnaval lo hice desde máscara suelta hasta presidente de la Comisión de Carnaval y Fiesta. Recorrió el escalafón. Por ahí pasé por todo junto a Martín García, seguramente. Era tesorero, Martín García. Más pasto para la guacha, decía Martín García. No sé si ya la conté una vez que estuvimos juntos, la anécdota de cuando los cabezudos le hicieron la huelga a Martín García. Sí. Entonces, en aquella época íbamos a salir con la noche del desfile, era, ¿no? La noche del desfile, y había un hombre que porque se pagaban 15 pesos por noche los cabezudos en aquella época. Por el desfile. Sí, porque eran las máscaras oficiales. Entonces, y había una cantidad de cabezudos. Y bueno, y esa noche que íbamos a salir, va el que encabezaba los cabezudos y le dice a Martín García que si no le aumentaban a 20 pesos no salía. No se mueve el cabezudo. Entonces viene Martín García y me consulta a mí, yo era el presidente, y le digo, bueno, usted haga lo que le parezca que deba hacer. Y dijo Martín García, no, salimos sin cabezudo, yo mañana traigo 50. Se terminó la huelga. ¿Desfilaron igual? Sí, desfilaron igual. Manejó rápidamente el sindicato. Sí. Bueno, acá dice, Saúl, qué placer escucharlo a los dos, te acordás de cosas de antaño, a la Petit 18 y Santa Bernardina. Saludo, Poli Verón. Ah, el Poli. Poli Verón es una especie de alcalde ahí en la representante oficial de... ya en la amarilla. En la amarilla, sí. Hace muchísimo que no lo veo, le mando saludos al Poli. Él estuvo acá y lo vamos a traer. Vamos a traer de vuelta, porque mucha gente me ha dicho, no, tiene que volver el Poli, y lo vamos a traer con el Chaparral. Sí. Que es otro personaje que también. Vecino de allí del Poli. Exactamente. Es un saludo a Valentín, bueno, una persona. Yo me acuerdo de los desfiles del Poli con el poncho colorado. Exactamente, sí. Yo no sé si todavía lo usa. Sí, anda en los desfiles. ¿Ah, sí? Sí, gano el poncho. Muy bien. Un saludo de Popea y Nelly. Debe ser Popea Monza, seguramente. Popea Sánchez. Bueno, un saludo, Valentín, su sobrino Henry y familia. Verá. Henry, sí, debe ser el hijo de Doroteo. Qué placer escucharlos. Bueno, parece acá hay otro no leído. Saludo a Valentín. Bueno, lamentablemente el tiempo se nos ha... Llegó la hora. Nos despedimos. Terminado. Muchas gracias por ustedes. Ha sido muy interesante esto. Y lo vamos a repetir porque Valentín tiene una memoria prodigiosa y vamos a hablar sobre qué era Durazno hace 50 años. Sí. En fin, y alguna otra anécdota política que sabemos de algunas otras que tienen mucho jugo y que son muy interesantes, sobre todo una que se armó con Cachirulo Rodón en el bar de Indarte, donde se pergeñó una candidatura que después ganó. Notable. De eso vamos a conversar en la próxima. Bueno, cómo no. Valentín, muchas gracias. Bueno, te agradezco la invitación de nuevo y bueno, y a los que nos tuvieron la pasión de aguantarnos acá, les agradecemos también y los mensajes enviados. Muy bien, muchas gracias.
La voz fina del agua en las guitarras de la lluvia y la mano del viento en las mimosas cabelleras de los sauces. El cielo desgrana mazorcas de llovinas en el delantal de la gramilla. Y el aguatero atiende en vuelos circulares la noria musical del aguacero. Un gaviotín planea en la bordona del sudeste. En la prima del grillo se acuna la canoa. Entre el juncal del agua un botero, cantando, demora sus remadas de intento rumbo al náutico. Y una antigua placidez olvidada, con un ángel de infancia en la mirada, me corre por los hombros como allí. Hoy nos toca recordar la vida y la obra del profesor Jorge Echenique Flores, nacido en la quinta sección del departamento de Durazno, carpintería, y lo dice con mucho orgullo, el 18 de octubre de 1920. Hijo de don Francisco Echenique y de su madre Clotilde Flores, casado con Zulma Febrero Sigliuti, de cuyo matrimonio nacieron 5 hijos: Jorge Francisco, Mario, Marinela, María Cristina y Ana Lisa, y por cierto, con muchos nietos y hasta bisnietos. Hay una idea del poeta como que siempre está imaginando cosas fuera de la realidad. Entonces, opino que en lo que hago, que se basan siempre en realidades. Como decía, tratando de valorar las cosas que lo rodean a uno. Entonces, desde esa actitud, siempre emotivo, eternamente renovados, porque la vida es así, cambiante, cada día, incesante. El poeta va detrás de ese cambio cantándolo. Toda su educación la efectuó en Durazno, primaria en la Escuela 1 de varones, y al liceo los 4 años en el edificio hoy actual Casa de la Cultura. El magisterio lo hizo libre, porque en esa época no había instituto. ¿Qué te recuerda al Playa Sausal, Jorge? Cargada de recuerdos de mi infancia, la infancia de los hijos, y ahí siguen. ¿Esta zona de Durazno, has pintado algo? Sí, he pintado y lamentablemente no me queda nada porque fueron llevados, regalados, vendidos. Siempre me decían que si yo seguía haciendo vistas, como se decía antes, de allí seguiría siempre con un público que lo acepta y lo precisa. Pero un pintor no sirve. ¿Qué te sugiere la palabra llamada? Todo el mundo en acción, en movimiento. Por eso justamente me gusta, y más que nada que es la intervención del popular, el rasgo más típico de lo popular. Y así como decíamos hoy que Durazno responde al río, no falla jamás en la llamada. Otro lugar nominado con tu nombre. ¿Qué representa para ti eso? Bueno, es un gran orgullo que se hayan acordado la gente de este simpático y tan nuevo
barrio, y ellos cumplen una gran obra social y les pareció que hay un merendero importante y les pareció que una biblioteca tenía que completar la obra. Se acordaron de mí. Carmita Bonfrisco también colaboró en iniciativa, hasta que formalizó y un buen día reunimos el barrio y entre Rovira y otros tuvieron la gentileza de preparar algo para que quede y dure. Su vida es un permanente hacer cosas. Estar en su casa es vivir por un momento rodeado de sus obras. No todo es escultura, acuarelas hermosas o grabados. Están sus obras literarias. Hermosos trozos de su vida con recuerdos maravillosos que sirvieron para su inspiración. Mi primer libro, mi primera obra, no hay tiempo de mostrarla ya, es de 1931, cuando estaba en 5º año, y se llama Composiciones, cosa que en ese tiempo se usaba hacer composiciones, ¿no? Entonces mi maestra, excelente, inolvidable, Ítala Mondragón de Fernández, reunió las mejores y no lo publicó, pero hizo artesanalmente un folleto que recorrió ahí. Yo estaba en 5º. Ese año murió Zorrilla de San Martín y hay toda una semblanza. En 5º. Tengo el original. Este es Jorge Echenique Flores, hombre sencillo, sufrido por su intimidad por tener su querida Zulma enferma tantos años. Tu pueblo te ha brindado su recuerdo, como un ser que dio y dará mucho por su pueblo, con todo su extenso y fructífero arte.